esta es una salida, no sé si la están viendo, avísenme por el chat. Esta es una salida de una, ¿se ve bien? Bueno, de un software que maneja la estación meteorológica automática, que se llama WeatherLink, con el que ustedes han trabajado para las estaciones Davis. Y lo que hay aquí es una salida de un cálculo de un módulo del software que se llama Crop Weather, o sea, meteorología agrícola, que lo que hace es agregar coeficientes de cultivo, usar los datos de la precipitación registrados por la estación, usar los datos de temperatura, humedad, radiación y viento para calcular la evapotranspiración, y lo que hace es llegar a la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo, con el coeficiente de cultivo que uno le agrega, y la precipitación. Entonces la planilla que les muestra, por ejemplo, un reporte que hace, en este caso es un cultivo de trigo sembrado el 20 de junio de 2009, y la corrida es hasta el 30 de noviembre de 2009, es todo el ciclo de cultivo, 163 días. Entonces, este es el reporte, y en realidad el Crop Weather llega hasta acá. Fíjense que tenemos la fecha, calcula la evapotranspiración de referencia. Después acá ustedes le agregan el factor Kc de coeficiente de cultivo, y entonces con eso calcula la evapotranspiración de cultivo. Esto es, por supuesto, diario. Fíjense que para cada día tengo un valor. Este es el acumulado. Después, si hay riego, le coloca aquí, uno puede agregarle el riego aquí, en este caso es de secano, que no tiene riego. Acá va la precipitación. Esto lo coloca directamente el software porque él tiene los datos, ¿no? Y llega hasta el cálculo de el DS, que es la diferencia entre la suma de la precipitación, el riego, y le resta la evapotranspiración del cultivo. Fíjense. Esto lo saca en un formato de texto, de formato ASCII, y yo lo incorporé en el WeatherLink. Del WeatherLink lo incorporé a la planilla Excel, y lo que hice acá fue agregarle la reserva de agua en el suelo. Esto no lo hace el software. Entonces, esto es lo que le quería mostrar. Lo tiene que armar uno en función, digamos, de las ecuaciones que vimos en la clase pasada. En el caso de balance seriado, se coloca un valor inicial que puede ser antes, digamos, de la simulación, un día antes de la simulación, para la condición inicial de humedad de suelo. Porque ustedes acuérdense de que para un balance hidrológico seriado uno tiene que tener el almacenaje o la reserva de agua en el suelo inicial. Y a partir de ahí se van usando las ecuaciones. La capacidad de campo con la que estamos trabajando es 200 milímetros. Entonces, si yo supongo que el día 19 de junio tenía 50 milímetros de agua como reserva en el suelo, acá directamente lo que hago es utilizar una fórmula para calcular la reserva de agua en el suelo en función de cómo es el DS, o el déficit de precipitación, o el DP en realidad era esto. Nosotros habíamos visto como DP, déficit de precipitación, es esta columna que está aquí. De manera tal que si es positivo es porque llueve, o la lluvia y el riego es mayor que la evapotranspiración del cultivo, este valor acá. En ese caso, la diferencia va a parar al suelo. Fíjense que acá dice que la diferencia es positiva de 1,6, entonces aquí se suma, ¿ven? 50
más 1,6, 51,6 milímetros. Acá suma 0,78, porque acá llovió 1 milímetro y la de evapotranspiración de cultivo es 0,22. Entonces sigue sumando 52,4. Esta fórmula que está acá es una fórmula lógica, que ustedes la ven acá arriba. Dice, si J29, que sería, J es mayor que 0, el déficit. J del déficit. Si el déficit es mayor que 0, es porque entre la lluvia y el riego superan a la evapotranspiración del cultivo. A este de acá. Entonces, que haga la suma de K28, que sería el valor anterior, más el J29, que sería la diferencia. En cambio, si es negativo, por el contrario, con estas comas, lo que hace es separar, en el caso afirmativo, de esta ecuación lógica, digamos, en el caso afirmativo hace lo que está después de la coma y en caso contrario hace lo que está después de la segunda coma. Y aquí yo lo que puse fue la ecuación de desecamiento, que acuérdense que era una expresión exponencial. De manera tal que si J29 es negativo, que haga K28, que es la reserva anterior, por E a la J29, que ya sabemos que es negativo, dividido la capacidad de campo que está acá, L25. Entonces con esa fórmula yo la copio para abajo, la voy copiando, me va a calcular la reserva de agua en el suelo. Y me va a dar, para caso positivo la suma y para caso negativo el desecamiento en función de la ecuación exponencial. Ahí la pueden ver. Y se puede graficar como está acá. Acá está graficada las precipitaciones en barras azules, el caso C con puntos verdes, donde tenemos la siembra. Fíjense, acá está llegando a la floración y luego ya la parte reproductiva y llenado de grano, donde baja el caso C. Este caso C yo lo tuve que multiplicar por 20 para que esté, digamos, se pueda ver en la gráfica, ¿no? Si no son valores muy bajitos. Y la reserva de agua en el suelo, que arranca con 50 milímetros. Esta es la ordenada que hay que leer, la reserva de agua en el suelo. Y fíjense, cuando llueve aumenta y luego se va desecando en función de cómo varía esa reserva de agua, ¿no? Fíjense, acá llegó hasta los 100 milímetros, volvió a bajar, volvió a llover. Entonces, de esa manera uno puede tener una curva de variación de la reserva de agua en el suelo diario, considerando los datos medidos por una estación automática, en donde uno simplemente tiene que mantener la estación, bajar los datos, correr el programa WeatherLink, el módulo CropWeather, agregar los coeficientes de cultivo y llevarlo a esta planilla Excel para hacer el cálculo. Entonces uno puede ir teniendo un monitoreo de la reserva de agua en el suelo diario.